Buenos días, soy Ramón María Calduc, presidente de la Fundación ADADE, del grupo ADADE y de la red de asesorías de consulting. En primer lugar, es de bien nacido ser agradecido, esto decían siempre nuestros mayores, y por lo tanto es un placer para mí agradecer a Sepello su participación en este evento, participación importante porque, bueno, aparte de ayudar en la difusión, pues el ponente es persona de Sepello y sus actuales directivos pues están participando también y nos ayudan en la presentación de este acto, ¿no? Bien, el tema del desayuno de hoy, ya saben ustedes que es un tema importante, las novedades en materia de seguridad social y el Real Decreto 32 de este año, del 2021, en cuanto a la reforma laboral. Obvio decir de que el pasado jueves, no sin una cierta polémica, durante la sesión del Congreso de los Diputados se votó a favor de la aprobación de la conocida como reforma laboral, texto que ya estaba en vigor y que fue ratificado por el Congreso de Diputados este día, ¿no? Efectivamente, no podía ser de otra manera, el penúltimo día del año, el 30 de diciembre de 2021, un jueves esta vez, no fue un sábado, se publicó en el BOE el Real Decreto 32 de 2021 de 28 de diciembre, que es el que hoy vamos a comentar y analizar profundamente ahí. Como no podía ser de otra manera, este decreto tiene unas medidas que ya estaban en funcionamiento desde el 30 de diciembre, otras que entraban en vigor, estaba previsto que entrara en vigor a finales del mes de marzo, y otras para las cuales existe un periodo de transición. Pues bien, como sabéis, el martes de esta semana, es decir, hace 2 días, se salió publicado en el BOE el Real Decreto 2/2002 de 22 de febrero, y también aprovechando el mismo día, pues el Real Decreto 152 del 2022 es el que fija el salario mínimo interprofesional. Bien, este decreto del martes pasado es precisamente al que nos referíamos en cuanto a las medidas que entraban en funcionamiento a finales de marzo. Por lo tanto, más premicia para hablar de estos temas en cuanto a la reforma laboral, imposible, ¿no? Yo quiero, bueno, aparte de saludaros y de desearos un feliz desayuno informativo, quiero presentar a Constantino Perea Lobo. Constantino es director territorial del área centro de Sepello, entre las cuales se engloba la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense y, por supuesto, además, máster superior en Dirección General por la Universidad Alfonso X el Sabio. Se incorporó, ya lleva unos cuantos años, se incorporó a la Mutua en el año 2000, en el departamento importante, en el Departamento de Auditoría Interna, y desde entonces ha desarrollado diferentes labores directivas, ¿no? En el año 2010 asumió la dirección del área norte de la Comunidad de Madrid y en el 2016 fue nombrado director de Relaciones Externas. Nada más, ceder la palabra a Constantino y desearos a todos un feliz desayuno formativo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ramón. Agradecer por parte de Sepello, desde luego, la oportunidad que se nos brinda desde Fundación ADADE de colaborar en este evento tan importante sobre un tema de candente actualidad, sobre la reforma laboral, que, como bien has comentado, bueno, pues ha salido adelante, ¿no? Sin algún traspiés, pero desde luego ha salido adelante y creo que está generando muchas dudas, muchas consultas, y la voluntad de Fundación ADADE y de Sepello es trasladaros la información que entendemos más relevante y luego poder dar respuesta a una serie de preguntas, dudas que tengáis al respecto de la temática de hoy. Gracias, Ramón María Calduch, de verdad, por esta oportunidad que se nos brinda, y también quiero agradecer a José Luis García la confianza, ¿no?, como presidente de ADADE, que demuestra también en el día a día con nuestra mutua, y agradecer a los asistentes su tiempo, su conexión, y desde luego remarcar que los más de 150 centros que tenemos en Sepello, pues estamos a disposición de cualquiera de vosotros para poder atender cualquier duda, cualquier consulta, y siempre a vuestro lado. Y yo tengo la oportunidad y el privilegio de presentar al ponente, que es quien realmente va a llevar adelante la presentación de hoy, que es Jorge Vilanova, es secretario general de Sepello, no normativo de la mutua, sino a la junta directiva de Sepello, y la verdad es que es un experto conocedor de todos los aspectos normativos y legales que afectan al día a día de nuestra mutua, ¿no? Es un orgullo que tengas la disponibilidad de estar con nosotros, Jorge. De verdad que te lo agradezco de corazón, y insistir en mi agradecimiento a Fundación ADADE por la oportunidad. Jorge, cuando quieras.
Pues muy bien, muchas gracias, Tato. Y en primer lugar quería, como ya ha hecho también Constantino, agradecer a DADE la oportunidad que me da de poder presentar esta reforma y también a todos ustedes por estar aquí para que pueda hacer esa presentación. Como decía Ramón al principio, lo que vamos a ver es dentro de esa reforma laboral, con esa convalidación in extremis en el Congreso de los Diputados, pero únicamente los aspectos de seguridad social. Pero y también, como decía Ramón, han habido, ayer se publicaban en el Boletín Oficial del Estado dos normas, ese Real Decreto Ley 2 del 2022, en el que pues, habla sobre las medidas de autónomos. Igual si me da tiempo haré una breve pincelada, pero sí también ese Real Decreto 152 del salario mínimo interprofesional, que ahora veremos porque dentro de la normativa que vamos a comentar sí que afecta. Si pasamos a esta reforma laboral, tenemos como en el artículo primero, hay se introduce de ese artículo 47 bis, que es ese nuevo mecanismo que se hace de los ERTES, pero que habla de la red de flexibilización y estabilización, con ERTES que pondrán con mecanismos que irán según modalidad cíclica o sectorial, pues para hacer frente a las prestaciones y también a las exenciones que contempla ese artículo 47 cuando se den esas circunstancias, y que en ese Real Decreto Ley 2 del 2022 ya se establece y ya se ha anunciado que para las agencias de viajes pues se hará se utilizará este mecanismo sectorial para esas agencias de viajes, pues establece la creación de un fondo que no tendrá personalidad jurídica propia, sin personalidad jurídica, pero y que servirá para financiar en un futuro las medidas que se adopten derivadas de este artículo 47. Por lo tanto, tenemos esa creación del fondo, veremos cómo se hace su dotación, porque ya actualmente, como decía, a través de ese Real Decreto Ley 2 se prevé que ya se empiece a utilizar. Luego tenemos otra modificación que modifica la disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores. Esta en realidad no es importante, es casi de nombre, y es que modifica esa disposición para indicar que en lugar de tratarse de una reducción del 50% en las cuotas empresariales en los contratos formativos celebrados con trabajadores con discapacidad, pasa a ser una bonificación del 50% de las cuotas empresariales y por contingencias comunes. Y sí, desde el punto de vista más de las mutuas que lo que sería de los propios trabajadores o empresas, deja claro que esa bonificación es a cargo de los presupuestos generales, a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Vamos ya por eso a la siguiente modificación, que esa sí que es importante. Esta es una de las que ha creado pues bastante y creará más ríos de tinta en artículos, debates, etc. Y es esa cotización adicional para los contratos de duración determinada. Recordarán que hasta la fecha era para los contratos de duración inferior a 5 días había una cotización adicional, y ahora en la reforma, en ese intento de luchar contra los contratos de corta duración y los contratos de duración determinada, se establece esa cotización adicional para todos los contratos de duración inferior a 30 días. Y a los únicos que exceptúa de la aplicación de esa cotización adicional es a los trabajadores incluidos en el sistema especial de trabajadores por cuenta ajena del sistema agrario, a el sistema especial de empleados del hogar y al régimen especial de la minería y el carbón. Y tampoco se aplica a los contratos que se celebren para sustitución a una persona que tenga derecho a reserva del puesto de trabajo. Por lo tanto, se aplica a todos. Ya me avanzo, a veces se preguntan, ¿los artistas? No, pues a los artistas, ¿qué tipo de cotización? Es más, quizás una de las cuestiones que ha quedado prácticamente clara, que se ha olvidado la reforma laboral, es tener en cuenta todo el sistema de contratación con este colectivo de los artistas. Pero, como digo, se aplica a todo. El sistema que establece es un poco complicado. Lo que dice es que esa cotización adicional será multiplicar por 3 la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo octavo del régimen general de la Seguridad Social para contingencias comunes. El tipo general de cotización a cargo de la empresa para dicha cobertura. Hasta
hasta ayer les hubiese dicho que esa cotización adicional era de 26,5 euros, pero de acuerdo con el nuevo salario mínimo interprofesional que se ha establecido en 1.000, teniendo en cuenta cuál va a ser la base mínima de cotización y la diaria, que ya hemos visto el borrador, ya se establece que esa cotización adicional será del 27,53 euros. Por lo tanto, y otra diferencia que antes hablábamos, esto es acumulativo, es decir, si yo en un mismo mes pues contrato para un fin de semana y para 2 fines de semana, no es que tendré, como la duración es menos de 30 días, tendré que hacer una cotización de 27,53. No, será por cada contrato de duración menor, aunque por lo tanto, si en el mes hay 2, ya no serán 27,53, sino que será el doble. Teniendo en cuenta que los efectos es desde el 31 del 12 del 2021, porque así se establecía. Aquí no se ha establecido una entrada en vigor posterior. La única duda que nos queda es, y lo digo porque yo todavía no conozco, la tesorería no ha tenido pronunciamiento, y es, ¿esto se aplica igual sea un contrato de duración determinada a tiempo parcial o a tiempo de jornada parcial o jornada completo? No hay ninguna norma que establezca cuestión de la proporcionalidad, y por lo tanto parece que con independencia de que sea un contrato de jornada parcial o jornada completa, siempre se tendrá que aplicar esa cotización adicional de los 27,53 euros. Y como decíamos, y así en la voluntad del acuerdo que había, es acumulativo, por cada contrato, como decíamos. Luego tenemos, dentro de otra modificación de la Ley General de la Seguridad Social, en este caso el artículo 123 bis, que habla de la cotización y los supuestos de reducción de la jornada o suspensión del contrato. Y aquí lo importante es que se establece que la base de cotización será el promedio de los 6 meses naturales inmediatamente anteriores, y que durante la suspensión o reducción temporal en la parte de jornada no realizada no se aplican las normas de cotización de incapacidad temporal, riesgo de embarazo, lactancia, descanso por nacimiento o cuidado del menor. Por lo tanto, siempre se tiene que tener en cuenta esa base de cotización. Luego tenemos el que avanzaba antes, teniendo en cuenta dentro de la reforma laboral el nuevo sistema que se establece para los ERTEs y ese mecanismo red con planes de estabilización, flexibilidad y estabilización del empleo cíclico y del empleo sectorial, pues se establece una nueva disposición adicional en la Ley General de la Seguridad Social para establecer las bonificaciones que corresponden en estos supuestos. Y por un lado tenemos para los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tanto los del artículo 47 que ya existía con las modificaciones que han habido, como los artículos 47 bis, en este caso, como ya se estableció en el Real Decreto Ley 18/2021, cuando se establecieron medidas de apoyo a las empresas por la pandemia, pues la bonificación es, como decía, es de un 20%, pero siempre que se realicen las acciones formativas. Digo que ya lo conocemos porque se inició en el 2000 en ese Real Decreto. En cuanto a los ERTEs por fuerza mayor, que ahora tanto serían los del artículo 47.5 del Estatuto de los Trabajadores como los de fuerza mayor por impedimento o limitación de la actividad de la empresa, es decir, 47.6 del Estatuto de los Trabajadores. Estos son los ERTEs que se han ido utilizando y se han ido prorrogando durante todo el tiempo de la pandemia, y aquí la bonificación es del 90%. Y luego tenemos los nuevos ERTEs, que son por mecanismos de red de flexibilización y estabilización, y tenemos los del BIS 1A, es decir, aquellos de empleo y cíclico, en las que se establece una bonificación que va de 4 meses en 4 meses. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que se activa este tipo de ERTE de empleo cíclico por un acuerdo del Consejo de Ministros, durante los primeros 4 meses hay una bonificación del 60%. Del mes quinto al octavo, esa bonificación es del 30%. Y ya desde el noveno hasta el mes 12, la bonificación es del 20%. Esas son las bonificaciones que se establecen para el mecanismo red de empleo cíclico.
mientras que para los mecanismos de red de flexibilización y estabilización de empleo sectorial, regulados en ese artículo 47 bis 1b que nos ha establecido esta nueva reforma laboral en el Estatuto de los Trabajadores, la bonificación será del 40%. Aquí, al contrario de lo que veíamos al principio, estas bonificaciones se financian con los presupuestos de cada parte que corresponda. Seguridad social, mutuas, pues la parte de accidente de trabajo del CC que puedan tener, el servicio público de empleo respecto a las cuotas de desempleo y Fogasa por sus propias cuotas. Y la aplicación de estas exenciones requiere una solicitud de la empresa junto a las declaraciones y comunicaciones necesarias que deben realizarse por sistema red a la tesorería. Por lo tanto, es preciso realizar además la formación y el compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses tras finalizar el ERTE. Esos mecanismos que se establecieron para, mientras se beneficia uno de esas exenciones, tiene que a su vez la empresa que establecer unos compromisos de formación en unos casos y sí que en todos el mantenimiento del empleo. Respecto a la comunicación y la necesidad de solicitarlo por las empresas, lo que vemos en la disposición adicional 42ª que se introduce es que se va a establecer reglamentariamente un procedimiento único para el que la comunicación a tesorería y al SEPE sea sobre el inicio y fin de las suspensiones de los contratos, las vueltas o reducciones, sea mediante una y no como en la actualidad que todavía se tienen que realizar por un lado a la tesorería y por otra al servicio público de empleo. En la nueva disposición adicional 40ª habla de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y aquí, como siempre, parece que en los legisladores cuando hablan de las empresas parece ser que siempre son defraudadoras, porque lo que nos dice es, reitera la competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y obligaciones en materias de exenciones de las cotizaciones de la Seguridad Social. Sí, ya lo sabíamos eso, pero expresamente añade que en particular se vigilará la veracidad, inexitud u omisión de datos o declaraciones responsables proporcionadas por las empresas o de cualquier otra información que haya sido utilizada para el cálculo de las liquidaciones de las cuotas y sobre la debida inexistencia de actividad laboral durante los periodos comunicados por la empresa de suspensión o reducción cuando haya. Es decir, vuelve a incidir en la sospecha de fraude sobre todo el mundo. Me parece un poco excesivo desde mi punto de vista, dado que la actuación de la inspección esa ya la sabemos y aunque no pusiese en particular, pues ya sabíamos que podía. Parece que estén queriendo como asustar a las personas respecto a los mecanismos que se utilizan en la parte del ERTE y de exenciones y bonificaciones de cuidado que estamos ahí. Disculpe. Luego tenemos también, respecto a los tan hablados contratos formativos en la alternancia, con esa modificación que se ha realizado, respecto al contrato de prácticas y en formación, pues se establece una disposición adicional, como decía, en la Ley General de la Seguridad Social para prever cuál va a ser la base de cotización para estos supuestos. Y la base de cotización la vuelve a hacer en lugar de antes, como recordarán, se establecía unas cuantías específicas, mientras que ahora lo que se establece es un doble sistema. Y el doble sistema consiste en que si respecto a la retribución que hacemos a esas personas que están en un contrato formativo en alternancia, realizamos los cálculos que realizamos para cualquier trabajador para hallar la base de cotización, está por debajo o no supera, más que está por debajo, de la base mínima mensual de cotización, entonces sí que se establecen las cuotas únicas que se fijarán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que además se establecerá también la cuota para las contingencias profesionales, Fogasa, desempleo y formación profesional, como se hacía hasta la fecha en los contratos de prácticas y en formación. Pero, a su vez, sí, la retribución que
se paga a esa persona que está en un contrato formativo en alternancia, realizando nuestros cálculos, como decía antes, para hallar la base de cotización, nos encontramos que es superior a la base mínima mensual, pues entonces la forma de cotizar será, por un lado, hasta esa base mínima, las cuotas, la cuota fija única que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y por la parte que excede, entonces se le aplican sobre esa parte los tipos de cotización que corresponden a cualquier trabajador. Por lo tanto, pero teníamos además que esto era transitoriamente hasta el 31 del 3 del 2022, dado que esos contratos formativos en alternancia no entran en vigor hasta esa fecha y por lo tanto todavía se podían mantener los contratos anteriores, y teníamos, vuelvo a decir, esto era hasta ayer, antes de ayer, teníamos que entonces las contingencias comunes suponían 54,73 euros, 45,63 a cargo de la empresa y 9,10 euros a cargo del trabajador, por contingencias comunes 6,28 euros, para Alfogasa 3,46 y en desempleo esos 79,37, de los que 61,92 son a cargo de la empresa y 17,45 son a cargo del trabajador. Y además aquí ponían las referencias porque lo teníamos en la disposición transitoria de la ley, del Real Decreto Ley de 32 del 2022, pero que nos hacía referencia a la Ley de Presupuestos Generales, y la Ley de Presupuestos Generales, en el artículo 106, el apartado 12, que es el que regula el 106, toda la materia de cotización, lo que nos indicaba era que nos indicaba que serían las bases que tienen la orden de cotización, pero nos hacía referencia a la orden de cotización del 2021, la que se publicó en diciembre, a pesar de que era a efectos con efectos desde septiembre. Esos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que hubo las modificaciones en las bases de cotización, sobre todo las bases mínimas. De todas formas, como decíamos, con ese incremento del salario mínimo interprofesional, en realidad no es 3,7, si lo vemos es 3,63, pero en las bases de cotización, en ese proyecto de orden de cotización para el 2022, ya se ha establecido que esa cotización única, la cuota única, sería de 56,71 en el caso de las contingencias comunes, para la contingencia profesional de 6,51 euros, en lo que es por parte de Fogasa 3,59 y en desempleo, el cálculo ya lo he realizado yo, porque en desempleo se ha de tener en cuenta el tipo de contrato formativo que tenemos en cuanto a la jornada, etcétera, de 82,15 euros. Por lo tanto, esa es la nueva cotización que vamos a tener que realizar para los contratos formativos en alternancia. Porque recordar que el salario mínimo interprofesional se ha establecido que tendrá efectos retroactivos y será de aplicación desde el 1 de enero del 2021, y así también lo tenemos en el proyecto de orden de cotización que les estoy indicando para el 2022, que también establece que las bases serán a partir del 1 de enero del 2022. De todas formas, respecto a los contratos formativos y en alternancia, como no llegarán hasta el 31 del 3 del 2022, eso serían... Pero los contratos que tengamos anteriores y todavía vigentes en prácticas o formación, las cuotas están establecidas en esas mismas cantidades que ahora mismo he referido. En esta nueva disposición adicional de la Ley General de la Seguridad Social, que habla de la cotización, también se refiere a las prestaciones para estos tipos de contratos, para establecer que la base de cotización a efectos de la prestación será o la base mínima de cotización que corresponda en el momento, con independencia de que en realidad la retribución que se realice no llegase a esa base mínima, incluso pongamos en contratos inferiores, porque aquí lo ha dejado clara, sin hablar también de la proporcionalidad, como nos pasaba en los contratos de corta duración respecto a la cotización, y siempre que en ese contrato formativo estemos cotizando únicamente por cuota única, es decir, porque no supera la base mínima mensual, porque en el caso de que supere la base mínima mensual, entonces sería la base de cotización correspondiente realizada con los cálculos que se realizan normalmente para cualquier base de cotización.
ya prácticamente acabando la exposición, sí que quería hacer referencias a las modificaciones que hay en la LISOS, en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5 del 2000, en el que se modifican distintos apartados. En unos, así tenemos la modificación del artículo 6.5, que únicamente es para relacionar que también se entenderá en esa infracción la no información a los trabajadores a tiempo parcial, a distancia, etcétera, de las vacantes existentes en las empresas. Esa es la parte señalada en rojo que se incluye y teniendo en cuenta los términos previstos en los artículos del Estatuto de los Trabajadores, algunos de ellos reformados con esta reforma laboral. Luego se modifican todos estos artículos que vemos aquí, el 7.2, el 7.14, 18.2c, 19.2b, 19 bis 1b y 19.3 2b, que es para hacer referencia, y se refiere a todo esto que estamos hablando, pero para dejar claro que la sanción, la infracción, se entiende una infracción por cada persona trabajadora afectada. Y si, por ejemplo, la conducta puede afectar a 10 trabajadores, serán 10 infracciones lo que habría, con sus consecuentes multas. Se añade también el artículo 7.14, un nuevo artículo 7, apartado 14, que es para se refiere a los incumplimientos de la prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 47.7 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, estamos hablando en los supuestos de ERTE, mecanismos de ERTE por fuerza mayor, etcétera, y a pesar de la prohibición, porque se está beneficiando de las exenciones, etcétera, y suspensiones o reducciones de contrato, se realizan nuevas contrataciones. Se añade un nuevo apartado 20, en el artículo 8, que es también para referido a lo mismo en los casos de ERTES, si se incumple la prohibición de realizar externalizaciones de actividades. Luego, lo que tenemos en estos apartados se añade en el 18.2 la letra F, en el 19.2 la letra G y el del 19.2 la letra H, para incluir en todos ellos lo de la necesidad de que exista la previa evaluación de riesgos en los puestos de trabajo a cubrir en los contratos de puesta a disposición. Por lo tanto, la falta de la preceptiva evaluación y previa evaluación de riesgos en esos puestos de trabajo se incluyen dentro de las infracciones. Y luego, respecto a al artículo 41, que habla de los importes de las multas, recordemos que en el año pasado ya se hizo un incremento, hablando únicamente por parte del Ministerio, solo era la actualización por prácticamente IPC de las sanciones, pero para las empresas supone un incremento importante de las multas, de los importes de las sanciones. Pues en esta norma lo que hacen es también subir para los supuestos de las infracciones graves de los artículos 7.2, 7.2, 7.14, 18.2c, 19.2b, 19.2e, 19b1b, el TER de 2b y el TER 2e, la multa en grado mínimo pasa a ser de entre 1.000 y 2.000 euros, cuanto antes era de 751 a 1.500, y cuando digo antes me refiero ya con la subida que hubo de todas las sanciones. En el grado medio de 2.001 a 5.000, cuando antes era de 1.501 a 3.750, y en el grado máximo de 5.001 a 10.000, cuando antes era de 3.751 a 7.500 euros. Con esto estaríamos ya prácticamente a las preguntas que puedan hacer, pero sí antes que quería hacer una referencia, porque como nos da tiempo, que he ido rápido, al Real Decreto Ley 2 del 2022 respecto a las ayudas de los autónomos. Recordarán que se han ido haciendo todas ellas respecto a 4 supuestos, los supuestos en los que la actividad no se puede realizar porque se suspende o limita como medida por parte de las autoridades competentes para la lucha de la pandemia, y luego habían la ayuda compatible con el trabajo por cuenta propia si tenías una disminución de ingresos, habían 2 de estas, y otra para los supuestos de trabajos fijos discontinuos. Pues bien,
Este Real Decreto Ley 2 del 2022 lo que ha hecho es volver a poner las ayudas, pero únicamente para esas ayudas de limitación o imposibilidad de realizar la actividad, porque la autoridad competente pues establece que no se puede realizar la actividad, que prácticamente ya quedan muy pocas. Esa sería. Y sí que ha hecho respecto a las ayudas de autónomos respecto a los autónomos en La Palma, afectados por la erupción del volcán, pues en esas la modificación que ha hecho es, si en la normativa anterior, que se regulaba en el Real Decreto 18 del 2021 con la modificación que hubo del Real Decreto Ley 21, pues era una prestación de 5 meses, se ha dejado en 9 meses. Por lo tanto, esas son las modificaciones, y respecto a los ERTEs lo que hacen es prorrogar de momento y hasta el 31 de marzo en todos los que estuviesen vigentes a la fecha, con esas exenciones que tenían. Hay alguna otra modificación de otros aspectos, pero no. Sí que el último que comentaría es respecto a la prestación de CUME, la prestación de CUME que se había alargado hasta los 23, pero había quedado un vacío para aquellas personas que con anterioridad al 1 de enero del 2022 se les hubiese extinguido la prestación porque su hijo menor con esa enfermedad grave hubiese alcanzado la mayoría de 18 años. Pues en este Real Decreto se aprovecha para decir que aquellos que se les extinguió con anterioridad, mientras sigan precisando la necesidad de cuidado directo, permanente y continuo, y antes de los 23 años pueden solicitar la prestación. Y con esto acabaría mi intervención y quedaría ya para el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Jorge, por tu exposición. Tenemos aquí algunas preguntitas que te las voy a ir pasando para que puedas compartir tu opinión con toda la gente que está escuchando. A tu criterio, ¿no es una situación irregular el aumento de la indemnización para los contratos fijos discontinuos que recoge la nueva normativa en comparación con la anterior? Perdón, que me había puesto el micrófono y no esto. Aunque esto no es concretamente de seguridad social, porque es la indemnización, pero eso era claro que iba a venir. Todas las sentencias que iban saliendo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponían el énfasis en esa diferencia un poco de trato y respecto a las indemnizaciones. Entonces, se podía haber adoptado otras medidas, pero no lo veo yo tan irregular. Muy bien. Tenemos otra por aquí y es: ante la presión que en el sector de la construcción, sobre todo, se ve reflejada en la limitación de gran número de contrataciones, ¿existe un riesgo cierto de que la empresa derive a contrataciones por ETT en lugar de contrataciones directas? Sí, completamente. Yo creo que, aunque es un objetivo y que además también nos lo pedía la Unión Europea, de acabar con la contratación temporal, tal como se ha establecido y con esos límites, esas penalizaciones en las contrataciones temporales, pues hace el peligro. Yo no solo diría de esto, sino en algunas cuestiones el peligro es que contratación que estaba realizada conforme a la normativa, nos pasemos en algunos sitios a economía sumergida, y ese es un riesgo que existe. A ver, Javier Nieto nos pregunta: buenos días, en relación con el sector agrario, ¿qué tipo de contratos se van a poder hacer? ¿Se sabe si se van a regir por otra vía en materia de seguridad social? Lo que hemos comentado es como está en la actualidad y, por lo tanto, de momento, salvo que haya se saque una nueva normativa, no va a haber ninguna cuestión. La única cuestión que hemos visto en la bonificación, en la cotización adicional por contratos menores, se excluyen los del sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena. Eso es lo que de esto, pero lo otro. Y los tipos de contratos, los contratos que se han dejado para cualquier otro trabajador, de momento no ha habido excepcional. Es lo mismo que pasa en los agrarios, es lo que comentaba, y últimamente va saliendo en prensa lo de los artistas que se quejan de que sus contratos son típicos de varios días y no se han contemplado tampoco esa excepción.
Que pueda haber en un debate en una modificación, podría ser, pero ya con la dificultad que ha habido para sacar esta reforma laboral, entrar en uno para poner otros contratos teniendo en cuenta esta, yo la veo difícil. Otra preguntita más tenemos por aquí. En tu opinión, ¿la Inspección de Trabajo va a actuar de maestro o de ejecutor, con las desviaciones o no adaptaciones de contratos, digamos, irregulares o no adaptados a la nueva reforma laboral? Yo desgraciadamente creo que van a ir más de, no quizás el primer día, pero tienen claro que van a ir por todas las situaciones que entiendan que son irregulares y que se desvían de la reforma en lo que ha habido. Y sobre todo tendrán en cuenta en las empresas cómo está, es decir, si una empresa tiene todo regular y es uno, pues posiblemente reconducirán y serían más como para ayudar, pero en otras empresas en las que puedan haber más afectados, pues entonces ahí sí que... De momento yo no he visto todavía que normalmente pues saldrá el criterio que establecerá la inspección, la dirección de la inspección para todos sus inspectores. Todavía no ha salido el criterio, pero no creo que tarde, ¿eh? Muy bien, gracias. Tenemos por aquí otra más. Ante la casuística tremenda de actividades que se dan en el panorama laboral español, ¿no cabría una adaptación normativa por sectores de actividad en lugar de una globalización extendida que promulga esta norma para realmente hacer traje a medida necesario en materia laboral? Sí, yo entiendo lo que se pregunta, pero la realidad es que se ha establecido ese sistema, se ha ido directamente a eliminar toda esa contratación y vuelvo a repetir, hay una parte, se ha de entender, que viene por la Unión Europea, que nuestro volumen de personas con contratos temporales era muy alto y que se tenía, siempre se habla del mercado laboral que se tenía que adaptar a esas situaciones. Entonces, es muy difícil que empiecen a realizar ahora por sectores algunos. Hay algunos sectores que se ven con la reforma laboral, yo creo que no se ha tenido en cuenta esa situación, pero vuelvo a decir, con lo que ha costado la reforma laboral, su convalidación, ahora empezar a un nuevo para hacer excepcionar, teniendo en cuenta sectores, lo veo difícil, ¿eh? Pero bueno, igual con las presiones y un poco a veces, no tanto las presiones, sino que cuando se vea la realidad de lo que está sucediendo, puede ser que haya ese cambio. Pero en breve yo no lo... No lo veo, aunque espero equivocarme. Okay. Mira, Javier Nieto nos vuelve a decir, al hilo del sector agrario, ¿se sabe si con la nueva reforma laboral los contratos fijos o fijos discontinuos en este sector se podrán celebrar en modalidad de cotización diaria? De momento no se ha pronunciado, porque el otro día estaba en una webinar también con un representante de la Tesorería General de la Seguridad Social. Él decía que en principio no lo tenían previsto, pero que estaban ahí valorando la situación. Ok. Nos pregunta Gloria, ¿cómo puede haber subido tanto la cotización de los contratos a tiempo parcial? Hay una discrepancia de un trabajador a tiempo parcial 20 horas cobra más en proporción que un trabajador a tiempo completo. Bueno, lo que pasa, no, pero la cotización a tiempo parcial no ha cambiado. Aquí lo único que yo sí que refería es que, por ejemplo, los de duración determinada no se tiene en cuenta si el contrato es a tiempo parcial o a tiempo completo y entonces está igual, la cotización es adicional, pero respecto a la cotización de un contrato indefinido a tiempo parcial viene siendo igual que antes. No, la reforma laboral no lo ha tocado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí han llegado las preguntas, así en directo, que de todas maneras animo, si tenéis más preguntas, que nos las podéis pasar bien por aquí o bien por email, y si fuera necesario pues te las pasaríamos, Jorge, para que nos des tus respuestas. Perfecto, Rosa. Y sin más, pues paso a darle la palabra a José Luis García, que es el director el director. Mira, entra una pregunta más, si hay tiempo te la paso, ¿vale? Para las asociaciones de carácter social que se rigen por proyectos, subvenciones para la contratación, ¿qué contratos se pueden realizar teniendo en cuenta que esos proyectos tienen una duración mayor a los 90 días?
ese es otro de los colectivos que ha quedado sin tener en cuenta realmente cuando se estaba realizando la reforma. Los contratos, vuelvo a repetir, la reforma ha establecido el tipo de contrato que existe, los tipos de contratos que existen, y de ahí ya no se puede variar, salvo que surgiese una nueva norma. De momento no está previsto. Mira, no sé si tienes tiempo para un par de preguntitas más, Jorge, Sí. que nos entran. ¿Sí? Vale, perfecto, gracias. Las Buenos dos días. últimas, por eso, Rosa. Las dos últimas, perfecto. Buenos días. En relación al sector hostelería, en el que se contrata camareros extra por fin de semana, ¿podríamos realizar contratos eventuales y aplicar los 27,53 euros de cotización extra? Sí, lo que pasa es que lo normal se ha de tener en cuenta si esto es muy permanente, en realidad la reforma lo que quiere no es que sea un contrato eventual, sino que tengas un contrato fijo, discontinuo, con esos camareros que vas contratando los fines de semana. Van hacia allí. Ese es el cambio un poco que lo que pretende la reforma, es esos sectores de hostelería, etcétera, que esto es que vayas a fijos discontinuos. Bueno, y ahora sí que es la última, Jorge, ¿vale? Los contratos de circunstancias de no pueden tener una duración superior a 6 meses, pero si el convenio permite una duración superior, ¿es posible que duren lo que marca el convenio? Sí que hay la posibilidad de lo del convenio, que sea algo superior, pero no, el convenio no puede decir 5 años, dentro de los límites que establece la propia reforma laboral. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, y le doy paso a José Luis, que es el presidente del grupo ADADE Consulting, que va a despedir el desayuno. Gracias, Rosa, muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias, Constantino. Gracias a todos los participantes que estáis conectados a este desayuno de trabajo organizado entre ADADE y ASEPEYO. Hemos superado todas nuestras expectativas, estamos en torno a 900 personas conectadas en este interesantísimo punto, por así decirlo, de debate y del quehacer de nuestros despachos en el día a día. Agradecer a la Mutua ASEPEYO toda su implicación para con nosotros, para con sus técnicos, para toda la facilidad que nos da siempre que nos dirigimos a ellos. Yo además también tengo una doble vertiente que me honra pertenecer al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha de ASEPEYO, con lo cual agradeceros infinitamente vuestra dedicación, vuestro compromiso y sobre todo vuestras informaciones continuas a los despachos profesionales y a las asesorías que muchas veces, y sobre todo en estos 2 últimos años, nos hemos sentido muy bien amparados por vosotros, muy bien atendidos y con un nivel de información continua y precisa que nos ha venido sencillamente fabuloso. Jorge decía anteriormente y le preguntaban sobre muchos temas de contratos. Vosotros sabéis, sobre todo los que venimos del ámbito laboral puro y duro, que cuando un cliente nos decía hazme un contrato de trabajo, la normativa ya te decía que todo contrato es indefinido, salvo causa que indique que no lo es. Bueno, pero nosotros entendíamos que todo contrato es temporal hasta que no tenga más remedio que pasarlo indefinido. Entonces cambiamos lo activo por lo pasivo y al final buscábamos todos los subterfugios legales. Bueno, ley de la reforma laboral en profundidad nos han dejado sin argumentos. Aquí todo es fijo o fijo discontinuo y ya vale que hagas un máster para que el contrato de trabajo en el anexo que tú puedas poner sea de una literatura que ni Cervantes igualaría. Os lo digo para que nos evitemos conflictos. La inspección de trabajo, además, había una pregunta por aquí, yo pude tratar el otro día con la inspección, pues en principio va a ser una especie de celador puntual, pero va a ser sancionador puntual. O sea, ya el momento de no contrataciones, irregularidades y similares, cuidado con ello. Cuidado con ello, así que intentaremos llevarnos razonablemente bien con la inspección de trabajo, con nuestros clientes y sobre todo tenemos que abrirle al cliente que no se vaya con una sonrisa en la boca cuando viene a vernos, sino que se vaya con una realidad. Y luego buscaremos que esa realidad sea la menos gravosa para su cuenta de resultados. Esa es una labor nuestra. Mi amigo y compañero Ramón María estaría feliz que nos está viendo porque estamos en hora, dentro de la hora y no estamos fuera ni un minuto, con lo cual es un auténtico obsesivo en esta materia, con lo cual vamos fenomenal, ¿verdad, Ramón?
Yo al final, fuera de este tema, tengo que aprovechar para lanzar 5 preguntas a modo, así como tertulia radiofónica, que las voy a dejar en el aire, pero las tengo que decir, que van con reforma, no van con reforma, pero van con todos nuestros despachos profesionales. Porque este foro nos permite, aparte por la exposición perfecta de Jorge y de todos los técnicos nuestros, Dada y tal, pero nos permite tener una sintonía de que lo que estamos hablando para despachos profesionales, la mayoría de los asistentes, y para asesores, se nos queda siempre un pozo de amargura, sobre todo estos 2 últimos años. Y lanzo 5 preguntas que no quiero contestación, pero cada uno pensarlas. ¿Cuándo va a reconocer el gobierno de turno la labor que los despachos profesionales y de asesoramiento por el bien de nuestros clientes, en su mayoría pequeños, medianos y microempresas, nos lo va a reconocer en algún momento? ¿Se ha reconocido otros colectivos? No, esto está ahí. Yo no me estoy comparando ni con enfermería ni con sanitarios, Dios me libre. Pero hay otros colectivos y nosotros hemos estado ahí también. ¿Algún día alguien nos lo reconocerá? Espero que sí. ¿Cuándo va a darse cuenta el gobierno de turno que los regalos que nos hacen de Año Nuevo no vienen para los despachos asesores con un decreto con vigencia el día 31 de diciembre, por poner uno de los múltiples ejemplos de estos últimos años? Gracias por los regalos que nos hacen, envenenados a todos los aspectos, y gracias por los finales de años que nos da, los principios, o como decía mi amigo y compañero Ramón María, menos mal, y agradecer que no nos lo han puesto ya un sábado para leerlo un domingo y que se aplique hasta un lunes. ¿Cuándo nuestra sociedad en su conjunto va a reconocer la labor denodada, callada, silenciosa, estudiosa y cotidiana de los asesores y los despachos profesionales? ¿Algún día nos lo reconocerá alguien? ¿Cuándo dejarán los gobiernos de turno de improvisar y publicar una constante, disculpadme la expresión, diarrea legislativa, y que se haga desde un punto de vista más profesional y fundamentado, en lugar de que todos tenemos una real y cierta sustancia o entendimiento de que vienen de una posición partidista y negociada a criterio de estos partidos que puedan estar en un momento determinado en el gobierno? Hay que ir a mayor profesionalización de las personas que emiten estos decretos y que vayan en un fondo mucho más profesional del que se está realizando. Y luego, por último, ¿cuándo era el gobierno el turno de examen de conciencia necesario para volver a otorgar a los despachos profesionales y los asesores las compensaciones por gastos de administración que percibíamos de las mutuas de accidentes de trabajo, por apoyo a toda la infraestructura pública que pusieron en marcha los propios ministerios para mecanizarse y, una vez conseguido, olvidarse de nosotros y quitarlo de la noche a la mañana? Pues ahí lo dejo. Ahí dejo las preguntas a estilo así un poquito para que nos deje a todos pensar. Sí es cierto que, gracias a Dios, también nuestros clientes, muchos de ellos nos han reconocido la labor de estar pendiente. Las mutuas, nosotros, los despachos profesionales, el pequeño asesor, el día a día, hay muchas empresas, muchísimas, es cierto, que nos han reconocido el estar ahí, no solo por el pago directamente, que eso no tiene nada que ver, sino el estar ahí en los momentos tan convulsos que todos hemos soportado y que quizás soportaremos. Nadie sabe dónde puede terminar esta situación. Gracias a todos. Disculpadme estas pequeñas reflexiones que quizás no tenían mucho que ver, pero sí tienen mucho que ver con lo que estamos tratando siempre en nuestros quehaceres diarios. A ver si alguien nos quiere escuchar, y si no nos escucha, pues por lo menos ahí está. Gracias a todos de corazón, gracias a Sepello, gracias a los técnicos de ADADE, y un abrazo para todos y a vuestra disposición.